Queremos a Cristo proclamar, con un estandarte levantar, que toda la gente pueda ver que Él es el camino al cielo. Queremos a Cristo proclamar, con un estandarte levantar, que toda la gente pueda ver que Él es el camino al cielo. Queremos ver a Jesucristo como Rey. Queremos ver a Jesucristo como Rey. Paso a paso hacia el frente, poco a poco hasta ganar. En la oración es fortaleza, todas caen. Queremos ver a Jesucristo como Rey. 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 Señor, invocaré tu santo nombre, siempre daré a conocer en los pueblos tus obras. Grandes son tus maravillas. 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 Adora al Señor, iglesia. Levanta palmas para el amado. Dile lo que hay en lo profundo de tu corazón en esta mañana. Es el momento de poder expresar toda la gratitud que tenemos para con el amado, que ha sido fiel para con su pueblo, pero también es fiel para con tu vida y mi vida. Gracias, soberano Dios. Amén y amén. Muy buenos días, amada iglesia. Estamos en esta segunda reunión, en esta mañana. Como siempre, hemos tenido un muy buen culto en el primer culto, y seguramente Dios lo hará de la misma manera en el tiempo que nos queda todavía de esta reunión. Entonces, en esta hora vamos a invitar a la pastora Andrea. Es la primera vez que la tenemos con nosotros. Viene muy lejos, viene desde Argentina, vino acompañando a la pastora Lidia. Ellas han viajado a varias naciones juntas, ¿no? El Señor las está utilizando para ministrar en muchas naciones. Entre ellos estuvieron en Cuba. ¿Se acuerda cuando orábamos por el evento de Dama y todo eso? Ellas estaban ministrando ahí, ¿no? Y bueno, tiene varias facetas. Una es, por ahí tiene la guitarra, ¿no? Vas a tocar la guitarra, ¿no? Así que nos va a deleitar y nos va a motivar a adorar a Dios, y también nos va a compartir la palabra. Dios te bendiga. Gracias. Muchas gracias. Ya me siento muy en casa, pero estamos en la recta final. Pero comprobé lo que dice nuestra pastora querida Lidia Mazalica, que ha sido el nexo. Yo los he amado antes de conocerles, porque los he amado a través de ella. He amado a sus pastores antes de conocerles, y ahora Dios me ha dado esta gracia de poder conocer la obra, parte de la obra en Perú, y conocer la congregación, y me lo llevo en el corazón, porque uno compartiendo y conociéndose ve que tenemos muchas cosas en común, y por sobre todo
el Señor y también la pasión por servir, por ganar almas para Cristo. Y me gozaba en esta mañana por la unidad que da el Espíritu Santo, aunque hemos compartido muchas horas con la pastora Lidia. Yo no le pregunté ni le pedí que me mostrara su bosquejo, pero veo como siempre hay una unidad de lo que el Señor quiere hacer en esta mañana en la iglesia. Y quisiera compartirle, usted no se asuste, yo voy a comprimir el mensaje, pero quiero dejarles una canción que creo que fue la que la pastora me pidió ayer. Yo la quería cantar hoy y compartirla con ustedes, que tiene una palabra que se repite una y otra vez, pero que cuando yo la canto, alabo y bendigo al Señor, porque Él no cesa la obra de sus manos en nosotros. Continúa trabajando en nosotros. Y a veces uno dice momentos de dificultad. La pastora Lidia predicaba su momento de silencios, de desiertos, de problemas. Tiende a querer cerrar su boca, o si la abre es para cuestionar o preguntar por qué. Sin embargo, nuestra boca se tiene que seguir abriendo para alabar y bendecir al Señor. Tal como en la alabanza durante las reuniones en esta mañana, el Señor ha querido que cantemos, alaba al Señor. Mientras lo alabamos, Él ministra nuestro corazón, Él lo sana y Él trabaja y Él pelea nuestras batallas. Dice la palabra del Señor en Éxodo 14:14, Jehová peleará por vosotros y vosotros estaréis tranquilos. Y Jeremías dice, aún serás edificada. Cuando veía todo desolado, por la fe estaba proclamando palabra de Dios. Vas a volver a ser edificada, vas a ser adornada, Virgen de Israel, pueblo de Dios, iglesia. Todavía el Señor no ha cambiado, no cambiará y tiene poder para continuar bendiciéndonos. Amén. Muy bien, gracias. En momentos difíciles de oscuridad, cuando todo parece que va a terminar, tú te acercas de nuevo a mi vida y me dices, todavía tu gracia es así, todavía me lleva a tus pies. Todavía te puedo sentir, todavía te puedo alabar, todavía mis manos alzar, todavía te puedo sentir. En momentos difíciles de oscuridad, cuando todo parece que va a terminar, tú te acercas de nuevo a mi vida y me dices, todavía tu gracia es así, todavía me lleva a tus pies, todavía te puedo sentir, todavía
todavía el Señor no ha acabado con nosotros. Elías estaba tan deprimido y fue y se encerró en una cueva y el Señor se encargó de enviarle un ángel hasta la cueva, de despertarlo de su angustia, de su depresión, de darle de comer, y era tal la magnitud de su angustia, de su desánimo, que se volvió a dormir. Y el Señor hizo que otra vez el ángel lo despertara y le diera nuevamente de comer y le diera una consigna y una palabra: largo camino te resta. Así que uno no sabe cómo, cuándo, de qué manera Dios lo hará, pero Él tiene propósito con nuestra vida y no nos abandona hasta el final de la carrera. Amén. Gloria a Dios. Muy bien, yo quiero en esta mañana ágilmente compartir una reflexión, y es acerca de un salmista que hace años a mí me ha bendecido mucho. Curiosamente, o mejor dicho, creo que el Señor trajo esa palabra tempranito en esta casa. La pastora también habló de este salmista, y es el salmista Asaf. Y digo que hace años conmovió mi vida en manera particular este salmista, porque no todos los salmos son de David, usted lo sabe, hay algunos que son de Asaf. Y este Asaf era cantor en el templo y él había sido designado, nombrado por David. Y vemos cómo también ministraba allí en esa tienda que David, el varón conforme al corazón de Dios, había levantado cuando para reinar entendió que no podía reinar ni hacer nada sin Dios. Y dijo: ¿dónde está el arca? ¿No? Que era donde la presencia de Dios se manifestaba, y decidió, y él en su corazón debe haber pensado: no puedo reinar, no puedo gobernar, no puedo hacer nada sin la presencia de Dios. El poder muchas veces corrompe a los hombres, muestra lo que hay en los hombres, pero él tenía tal dependencia con el Señor que dijo: necesito traer el arca. Y de hecho el arca fue traída y le levantó una tienda, por eso el deseo de levantarle una casa para Dios, y puso allí a los levitas que cantaran y adoraran y ministraran continuamente. Y allí entre ellos, como uno de los principales, figura este Asaf, que junto a sus hermanos ministraban delante del arca del pacto, delante de la misma presencia del Señor. Y el salmista Asaf, en varios salmos, yo me encargué en otra Biblia de pintar y de resaltar cada vez que él hablaba a la generación que está por nacer, a la generación venidera. Y era muy notorio cómo él habla de la generación venidera. Por eso estuvimos el sábado hablando, y lo que el pastor recién nos decía, ¿no? La generación venidera que queremos que esté sana y a quien vamos a servir y levantar será la que herede, reciba el legado del ministerio en los distintos lugares. Y en esta mañana, por ejemplo, el Salmo 78:4 dice Asaf que abrirá su boca en proverbios, y el verso 4 dice, el 3 dice, bueno, desde el 2 ya me gustó tanto: abriré mi boca en proverbios, hablaré cosas escondidas de tiempos antiguos, las cuales hemos oído y entendido, que nuestros padres nos las contaron, y él asume esta responsabilidad. No las encubriremos a sus hijos, contando a la generación venidera las alabanzas de Jehová y su potencia y las maravillas que hizo. Él está hablando siempre de la generación venidera. Estoy hablando no de cualquier persona, sino de alguien que ministraba a Dios, alguien que tenía comunión con Dios, alguien que podía entrar a la presencia de Dios para adorarle, alguien que era usado por Dios para conducir a otros a la adoración. Qué maravilloso esto, ¿no? Lo que tenemos esta responsabilidad y esta gracia. Yo siempre digo, este lugar alto no es un escenario de actores ni protagonistas, sino que es un lugar alto, un altar donde se sacrifica a Dios alabanza con el respaldo de una vida consagrada y entregada totalmente a Él. ¿Cuántos dicen amén? Bueno, este era Asaf. Sin embargo,
tal como en esta mañana, tempranito, el Señor nos dijo aquí, no estamos exentos de dificultades, de problemas. De hecho, la pastora leyó un salmo que él manifiesta oraciones con las cuales nosotros nos identificaríamos mucho. ¿No ha leído salmos que usted dice, ay, esto que dice ahí es como lo que yo necesitaba decirle a Dios para expresar lo que siento? ¿No le pasó? Esas oraciones nos inspiran, nos bendicen y con ellas nos identificamos mucho. Bueno, este salmista Asaf también tuvo crisis. Y yo le puse un título a esta reflexión y me gusta a veces ver de atrás, ¿no? desde dónde comienza la crisis. Y le puse un título, Crónica de un desenfoque, porque entiendo que a veces caemos en crisis sencillamente por desviar nuestra mirada, por desenfocarnos. Muchas veces al no poner el ojo en donde debemos ponerlo, no invertir las fuerzas donde las debemos invertir, caemos en fatiga, al desenfocarnos, caemos en desaliento, caemos en crisis. Y no estoy con esto criticando al salmista, porque es toda una inspiración para mí, sino queriendo hacer ver la otra parte, ¿no? A veces los hermanos en la iglesia creen que el pastor es un superhombre y los pastores son hechos del mismo material, ¿no es cierto? Y necesitamos de las oraciones. Cuide a sus pastores, mímelos, asístelos, sea escudero y escudera de sus pastores. ¡Qué bendición! Aprender como ese Jonatán que tuvo tan claro el rol que tenía David y siendo él mismo hijo de Saúl, podría haber codiciado el lugar cuando su padre muriera, apelando a los derechos, ¿no? Como de herencia. Sin embargo, él llega a pronunciarle a David, aquel a quien él servía, él llegó a pronunciarle a aquel con quien había tenido un pacto de lealtad y que conservó hasta el final. Él le dijo, yo seré segundo después de ti. La filosofía de este mundo habla que los segundos son los primeros de la lista de los perdedores. Pero qué hermoso que es cuando uno ve en las congregaciones aquellos que aprenden a ubicarse en el lugar de segundo, no porque segundo significa que seas menos, sino porque entiendes que aquí tengo un hombre, una mujer de Dios, y Dios me da la oportunidad, la honra de poder, no estoy hablando de idolatría, sino de servirles, de amarlos, de suplir necesidades. ¿Cuántos dicen amén? ¡Qué bendición! Una hermana muy fiel a un pastor, un hombre de Dios, a mí me quedó grabado lo que ella decía. Y saben que hermanos de nuestra congregación lo adoptaron. Y ella dijo, la primera oración del día y la última es a favor de mis pastores. ¡Qué bendición poder tener un pacto de oración por quienes nos sirven en la mesa! La bendita palabra de Dios, porque en esta casa hay buena doctrina y hay alimento. Y en este tiempo es una tremenda bendición. ¿Me dice amén? Amén. Gloria a Dios. Bueno, Asaf, quise resaltar que él era un ministro. Y sin embargo tuvo crisis, y tuvo una crisis que yo entiendo que fue un desenfoque por las palabras que él mismo menciona. Y vamos a ir juntos al Salmo 73. Y me encantó este salmo porque por las palabras que encabezan algunos de sus versículos, me animo a dividirlo en su estructura por partes, encabezadas como si fuera un acróstico, pero por una sencilla y breve palabra inicial. Este salmo comienza diciendo, ciertamente. Yo recuerdo un programa hace muchos años de preguntas y respuestas que organizaba una marca de dentífrico, no sé, quizás los pastores se acuerdan, Colgate, Odol pregunta. Y el conductor daba la pregunta con su voz muy profunda y un tono muy lindo y decía, con seguridad. Cuando la respuesta era correcta, decía, con seguridad. Cuando yo leo ciertamente, no sé por qué hago esa asociación en mi memoria y digo, con seguridad. Yo no sé cuántos en esta mañana, no de sus labios para afuera, sino de en lo profundo de su corazón, pueden proclamar ciertamente, con seguridad,
Es bueno Dios para con Israel, para con su pueblo, para con los limpios de corazón. Bendita doctrina que nos alumbra, la doctrina de la salvación, para entender que somos limpios por la sangre de Jesús, no por méritos propios. Y entramos en esta gracia para vivir firmes en esta gracia, limpios del pecado, porque Él nos capacita para vivir en pie delante de su presencia. Él da, en primer lugar, con ese ciertamente, yo le llamo una verdad que es absoluta. Dios es bueno. Él es bueno. ¿Cuántos dicen amén? La realidad es que a veces sabemos que Dios es bueno, pero pasamos por situaciones en que viene allí la tentación, ¿no? De pensar, es bueno, pero... Y me hace acordar, y ya entro a la segunda palabrita de este salmo, porque el verso 2, Asaf dice, en cuanto a mí, luego de decir esta tremenda verdad que Dios es bueno, casi se deslizaron mis pies. Por poco, por poquito, resbalaron mis pasos. Y yo me detengo ahí en el casi. ¿Cuántos saben? Hay tantas canciones que hablan, por ejemplo, justo a tiempo, me salvó. Llegó justo a tiempo cuando pensé, ya estaba por claudicar, por morir, por desfallecer, no sé, en tantos órdenes de necesidades, pero el Señor llega justo a tiempo. Pero el salmista dice casi. Yo hoy entiendo que casi tomo una decisión tan equivocada. Yo no sé, quizás algunos en esta casa pueden visualizar alguna circunstancia personal en que casi se deslizaron. Casi me caigo. Y esto me hace reflexionar. No sé, en Argentina, aquí quizás no, cuando se reporta de alguien, hace mucho que no vemos, no sabemos nada de fulano de tal. Ah, no, cayó en pecado, como que es una caída así precipitadamente, cae y listo, se acabó. Pero la palabra de Dios habla de que debemos cuidar esta salvación con temor y temblor y que debemos cuidarla para que no nos deslicemos. Y si hacemos honor a la verdad, en realidad la caída, ese momento, quizás es la culminación de un proceso, como una infección, que comienza silenciosamente a trabajar dentro del organismo, con vida propia, pero luchando contra la salud del organismo. Y empieza, y quizás cuando afloran ya los síntomas y las evidencias, ese es el resultado de un proceso interno de enfermedad. Entonces, esto nos habla de que probablemente haya habido toda una batalla mental. Es verdad, ¿no es cierto? ¿No es así? Que las tremendas y más grandes batallas se gestan en nuestra mente. ¿Cuántos lo pueden reconocer? Yo ayer le decía a los jóvenes, no podemos impedir que los pájaros nos revoloteen, pero sí podemos impedir que nos hagan un nido en nuestra cabeza, que no se aniden pensamientos, que echen raíces y luego den fruto para injusticia, para algo malo en nuestra vida. Y el salmista, me encanta el salmista Asaf, porque él no muestra sus grandezas. Los hombres de Dios tienen la humildad que requiere para poder mostrarse aún con la Biblia nos muestra, ¿no? Hombres de Dios que nos muestran sus debilidades para no hacer creer que somos fuertes en nosotros mismos. Somos débiles. Cristo en nosotros es el tesoro, el poder, la sabiduría, para que la excelencia del poder sea de Él y no de nosotros mismos, para que la gloria no quede en dudas de que le pertenece a Él y no a nosotros mismos, porque somos polvo, esa es nuestra condición, somos frágiles. Y Él empieza a explicar este proceso y dice en el verso 3, comienza con la palabra porque. Y allí comienza la descripción, la explicación. Y tiene la grandeza de la humildad para no decir, no, esto no lo cuento, esto no lo digo. No, este soy yo. Yo estuve en esta situación y Dios me libró. Y esto también
te hace saber que Dios puede librar a todos los que estén en una situación similar si buscan al Señor. Y él comienza a decir la causa de su desenfoque, de su crisis. Porque tuve envidia de los arrogantes. Y empieza la descripción. Viendo la prosperidad de los impíos, porque no tienen congojas por su muerte, pues su vigor está entero, no pasan trabajos como los otros mortales, ni son azotados como los demás hombres. Por tanto, la soberbia los corona, se cubren de vestido de violencia, los ojos les saltan de gordura, logran con creces los antojos del corazón. Se mofan, es más, no solo que logran las metas que se proponen, tienen prosperidad para lo que el mundo llama prosperidad, sino que además, dice el 8, se mofan, se burlan, hablan con maldad de hacer violencia, hablan con altanería. Es más, no solo esto, son blasfemos, dice el 9, ponen su boca contra el cielo, su lengua pasea la tierra. Por eso Dios hará volver a su pueblo y aguas en abundancia serán extraídas para ellos, porque a lo mejor hasta el pueblo mismo de Dios sufre la arrogancia de estos hombres. Y dicen, ¿cómo sabe Dios? Menospreciando, ¿no? ¿Y hay conocimiento en el Altísimo? Y Asaf vuelve a decir el 12, he aquí estos impíos, sin ser turbados del mundo, alcanzaron riquezas. Fíjense, él comienza a describirnos que empezó a dar lugar a que la mirada, en vez de estar puesta en el Señor, estuviera puesto en el entorno, y empezó a describir a los que le rodean. Y esto a veces nos pasa a nosotros. Cuando dejamos por nuestros sentidos, ¿no?, de mirar a quien debemos mirar, de oír a quien debemos escuchar, en vez de llenarnos de los pensamientos de Dios, de las buenas conversaciones, de los buenos consejos, damos lugar a otras voces, y un pensamiento es el cimiento, un pensamiento de mentira, un pensamiento contrario a la voluntad de Dios, a lo que enseña su palabra, a la piedad, un pensamiento allí de temor, cuando Dios dice que nos cuida, por ejemplo, comienza a ser el cimiento de una casa de pensamientos, de una edificación que termina construyendo, ese pensamiento va creciendo, una altivez que se levanta contra lo que Dios dice, y ahora tenemos crisis. Dios dice una cosa, pero lo que pensamos no se alinea con lo que Dios dice, es más, es contrario. Dios dice que me cuida, pero yo estoy lleno de temor. Dios dice que me provee, pero yo desconfío, todo está mal. Y comienza a haber una lucha y una falta de integridad, porque integridad es que lo que yo pienso, es lo que siento y es lo que hago, y todo se alinea. Y él dice, yo casi me caigo. Y nos da con tanta honestidad y sinceridad la explicación. Y fíjense al punto su sinceridad. El cuarto punto de la palabrita que encuentro es verdaderamente. Él llega a una conclusión equivocada. Dice, en vano he limpiado mi corazón y lavado mis manos en inocencia. Pues he sido azotado todo el día y castigado todas las mañanas. Y está en esa crisis. Por un momento dice, no sirve de nada. ¿Para qué hice todo lo que hice? ¿Para qué di todo lo que di? ¿Para qué sufrí por todo esto? No tiene sentido, es vano, no tiene sentido. Y empezó a confundirse. Y empieza la crisis. Por un momento piensa esto y después dice, no. Él tiene una verdad mucho más profunda. Está sellado por la palabra del Señor y es imposible olvidarla. Como quienes hemos tratado alguna vez a lo mejor de olvidarse del Señor, es imposible. Quien tiene la marca como la yerra, la marca en el ganado, es imposible vivir sin el Señor, y el Señor a su tiempo se lo irá a manifestar con consecuencias. Y él dice en el 15, si dijere yo hablaré como ellos, he aquí a la generación de tus hijos engañaría. Él comienza a confundirse, pero a la vez hay algo, una llama que arde mucho más profunda y todavía no se extinguió. Es como cuando alguien dice, voy a hacer al final, hay que ser malo, hay que hacer como hacen los demás. ¿De qué me sirve limpiarme inocencia, consagrarme,
Si acá parece que Dios se ha olvidado de mí, no recibo lo que estoy esperando. Y empieza la crisis y es como que se contesta, ¿no? Como que en el lado derecho tuviera un mensajero de Dios y en el izquierdo un diablito hablándole. ¿No tuvo usted alguna batalla de esas? Pensamientos contra pensamientos. Y dice, si yo pensara hacer esto, la verdad es que estoy engañando a la generación a la que ministro, porque de verdad no puedo vivir sin el Señor. ¿Cuántos han pasado por crisis y han tenido esa lucha en los pensamientos, pero se llegan a dar cuenta al final que es imposible vivir sin el Señor? Y luego dice el 16, cuando pensé para saber esto, fue duro trabajo para mí. Y me encanta la quinta palabra que encabeza otro momento, y es hasta que. Y esto me gusta, porque hay un plazo que uno establece. Hay quienes postergan. Por ejemplo, yo digo, no tolero más el desorden en esta oficina. Y digo, me impongo un plazo, me emplazo a mí misma, me mando una notificación con fecha para decir, no te vas a mover de acá hasta que esto quede arreglado. No sé si a usted le pasa lo que a mí, porque uno guarda y guarda y guarda y se desordena. Y es así que el día que encontré fue el feriado a la noche 25 para empezar, típico de diciembre, para ordenar ciertas cosas. Esos días fueron los únicos que pudimos parar. Emplazarse. Me hace acordar a Jacob, este hombre que había sido privado, ¿no?, de su esposa, luego de su hijo amado José, y él dice, ay, voy a descender, mi vida es así, está marcada por el dolor, voy a irme a la tumba con dolor, pero un día le llega una buena noticia, le dice, tu hijo José vive, y él dijo, basta, vamos pues a verlo, y lo cargaron al viejito y emprendieron camino para Egipto, para la tierra de Gosén. Y este anciano pudo presentarse ahí delante de la máxima autoridad de la época allí en Egipto, ante Faraón. Basta. Es cuando uno le pone un basta a la crisis, a esa forma de pensar, al duelo, y uno decide salir, porque hay quienes quieren establecerse allí. Pero la Biblia nos dice que atravesando el valle de lágrimas lo cambian en fuente, que no dura para siempre. Que hay un día en que Dios te saca de la cárcel como a José y te promociona y te bendice y te rodea con cánticos de liberación y te consuela y te infunde aliento. Y como decía al comienzo, como Elías, lo alimenta y lo impulsa porque todavía hay mucho más y no se acabó todo. Y eso es hermoso porque él dice que el plazo de esta crisis se cumplió cuando entrando en el santuario de Dios, que no es solo entrar a un lugar físico, sino que es entrar a la presencia del Señor, en oración. Dice, hasta que entrando en la presencia de Dios, y yo digo, hasta que entrando en la misma palabra de Dios. El arca, usted sabe que allí tenía las tablas de la ley. La palabra es medicina. La palabra es verdad. La palabra de Dios es un arma contra esos pensamientos, es una espada que los corta para que no echen raíces en nuestra vida y formen allí una fortaleza, un centro de control para que el enemigo en ciertas áreas nos haga vivir atados a depresiones, a tristezas, angustias, a desesperanzas. El Señor nos da vida plena. ¿Cuántos lo creen? Vida en abundancia. Y la tribulación, si viene, será para bien, pero no durará para siempre, porque el Señor nos levantará. Y él dice que comprendió cuándo entró a la presencia, cuando la palabra de Dios lo alumbró. Y allí vuelve a decir, ciertamente, con seguridad. Y ahí empezó a ver lo que antes no veía. Porque la crisis nos nubla la vista. El desenfoque nos hace mirar hacia otros lados en vez de mirar al Señor. Porque dice su palabra que los que miraron a Él fueron alumbrados. Sus rostros no fueron avergonzados, no fueron confundidos.
tenemos que mirar al Señor. Y él empezó a comprender, su entendimiento fue alumbrado. Dice el salmista, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. Podemos entender, los entendidos comprenden todas las cosas. Y no es que dominan todas las materias, sino que comprenden con sabiduría para vivir entendidos en sus tiempos, tomando decisiones sabias. Dios nos dirige. Y él dice, comprendí. Y empezó a ver a estos que hace un rato, según el relato, los veía como impíos que prosperaban, ahora veía con la verdad de Dios. La venda de los ojos le había caído. Y él dice, ciertamente los has puesto en deslizaderos. Ellos son los que van a deslizarse y caer, no yo. Es cuestión de tiempo. Lo que pasa es que a veces cuesta esperar para ver los resultados, para recibir la promesa, para ver las respuestas y también para ver aún la recompensa de los impíos. El Salmo 37 lo describe maravillosamente bien. Y dice, ¿cómo han sido asolados de repente? Perecieron y se consumieron de terrores. Como sueño del que despierta, así Señor, cuando despertares, menospreciarás su apariencia. Estos que son impíos, que están, como dice el Salmo 37, sumamente enaltecidos, llega la hora en que uno los mira y no están más. Llega la hora, llega el día y el enemigo ya no existe, dice una palabra del Señor. Eso que te trae tribulación, que te turba, que te resta el gozo, que te quita fuerzas, que te desgasta, eso que parece que estás como sitiado por enemigos, llega la hora en que Dios te saca a victoria y quieres mirar y el enemigo ya no existe. Gloria a Dios. Y Él dice, se llenó de amargura mi alma y en mi corazón sentía punzadas. Creo que aunque era un adorador, un ministro, estaba experimentando esa tristeza que nos lleva al arrepentimiento, de la cual habla San Pablo. Esa tristeza que compunge y nos lleva a ir al Señor y a exponernos ante su luz para que pruebe nuestros pensamientos y nos transforme. Solo podemos ser transformados en su presencia. La ley de Jehová convierte el alma, transforma nuestros pensamientos. Solo en su presencia y con su palabra podemos ser transformados. Por eso cuando nos encuentran, dice, a vos te han lavado la cabeza. No sé si se dice esto así. Y yo digo, sí, por el lavamiento de la palabra ya no pienso igual. Ya no creo igual, por tanto tampoco me conduzco de la misma manera. Ahora tengo leyes superiores. Ahora el mundo vive en desesperanza, yo tengo esperanza. Dios está conmigo, sus promesas se cumplirán. Así es que Él dice, tan torpe, verso 22, era yo que no entendía. Era como una bestia delante de ti. Y ahora reflexiona, como nosotros. Si nos ponemos a pensar, si nos mostraran un videoclip de toda nuestra vida, veríamos imágenes de momentos felices allá arriba y de momentos tristes, de dificultades, de momentos donde decimos, acá se acabó todo y Dios parece que nos resucita. Y Él comienza a darse cuenta de todas las cosas sencillamente por entrar a la presencia de Dios. Y dice, con todo yo siempre estuve contigo. Me tomaste de la mano derecha y me has guiado según tu consejo, según tu palabra. Y después, ¿qué le queda después? Me recibirás en gloria. Y llega a otras conclusiones. Me hace acordar el Salmo cuando dice, Dios es bueno, en cuanto a mí casi me caigo. Me hace acordar el mecanismo de la tentación que usó Satanás en el huerto. ¿Con que Dios es bueno? Ah, sí, mirá qué bueno, pero mirá lo que te pasa a vos. El mismo mecanismo, poniendo en tela de juicio la bondad, la gracia, la misericordia, la sabiduría, la soberanía de Dios. Dios tiene el control.
Por lo tanto, yo puedo entrar al reposo y descansar, sabiendo que Él cuida de mí y no hay detalle que se le escape. Y Él dice, me tomaste de la mano derecha, me has guiado y después me recibirás en gloria. El 25 dice, ¿a quién tengo yo en los cielos sino a ti? Y fuera de ti, nada deseo en la tierra. Mi carne y mi corazón desfallecen. Puedo estar pasando aún por enfermedades, por dolores, por dolencias, por carencias. Pero dice, tú destruirás a todo aquel que de ti se aparta. Y aparece la última palabra, la 7 para mí, el pero. El pero, después de todo lo que dijo, qué tremenda paciencia nos tiene Dios, pero podemos entrar al trono de la gracia y poder exponer todo lo que sentimos. Que no podemos engañar a Dios. Vamos a ir soberano y altísimo y por dentro tenemos una guerra. No, Señor, esto es lo que me pasa, esto es lo que siento, esto es lo que tengo, pero yo quiero decirte algo. No puedo engañarte, no puedo vivir sin ti, solo que tú me fortalezcas. Y Él se hace presente. Dice allí, pero en cuanto a mí, ahora el salmista pasó del desenfoque. Me hace acordar cuando uno quiere, ¿no?, crear el foco para una cámara. En ese proceso de acomodación, la vista es como si yo quisiera mirarlos con esto que está incómodo, para leer, para no leer, para leer, para no leer. Hay momentos en que no veo claro nada, pero cuando me vuelvo a enfocar y pongo mi mirada en el Señor, mis fuerzas en Él, porque Él multiplica al que no tiene ninguna, es milagro, porque el que multiplica por 0 da 0, pero Él puede multiplicarnos las fuerzas cuando no tenemos ninguna. Es como enfocarse y mirar a Él, y ahora sí, ver con claridad, ver a través de su verdad, y no de los engaños temporales de la voz del enemigo de este siglo. Y dice, en cuanto a mí, el acercarme a Dios es el bien. Este que había dicho, en vano he lavado mis manos, en inocencia he limpiado mi corazón. Este ahora, después de esa crisis de desenfoque, pone su mirada en el Señor, entra a su presencia y puede volver al reposo, a la cordura, a la verdad, a la roca, al piso firme, a nuestro cimiento, al Verbo hecho carne, a Jesucristo, y decir, en cuanto a mí, el acercarme a Dios es mi bien. No importa lo que hagan los de a mi alrededor, los de mi entorno, los impíos, los que estuvieron y ya no están, no importa. Yo, como Josué y mi casa, serviremos al Señor. En cuanto a mí, voy a dar con seguridad una determinación. El acercarme a Dios es el bien. He puesto en Jehová el Señor mi esperanza para contar todas tus obras. Este que dice, tenemos que contarle a la generación próxima. Este también tuvo un desenfoque, pero volvió por la gracia, porque Dios no nos abandona. Como decía en esta mañana la pastora Lidia, aunque no sientas nada, Él no te abandona. Él decía, me has tomado de la mano, puedo ver como aún en medio de la confusión, tú has estado conmigo guiándome. Por eso, Dios, quiero decirte una vez más que mi decisión es irrevocable y yo voy a acercarme a ti. No tengo otro tesoro mayor. Mi alma no está apegada a todo el bien que me has dado. El bien precioso del que tiene familia, esposo, esposa, hijos, afectos, padre, madre, iglesia, ministerio, bendiciones que ni siquiera pediste, pero vinieron. No, mi alma está apegada a ti, Señor. Y te he puesto por mi esperanza. Y voy a seguir ministrándote, este era un ministro, y sirviéndote y alabando tu nombre. Y yo quisiera, para que el mismo Espíritu
de lo que Dios quiso hacer en esta mañana. Y entiendo desde días, porque la pastora me compartía cómo ella estuvo ministrando con este canto. Y a veces Dios quiere usar un canto para impregnar en la memoria. La pastora en la mañana decía que sea el cántico de nuestra semana. Alaba a Dios, no importa lo que venga. Tengo ciertamente una determinación de seguir al Señor para siempre, de alabarlo, no condicionando mi alabanza a las circunstancias, sino que así como Israel libraba batallas con el arma de la alabanza, que se confundían los enemigos y ellos eran vencedores, y lo único que hacían era alabar y bendecir al Señor. Dios no ha cambiado para nosotros en esta mañana. Y yo quisiera cerrar de la misma manera, querido hermano, y que usted pueda proclamar, como dice uno de los últimos salmos, que podemos alabar a Dios con espada de dos filos en nuestras manos, con la misma palabra que estamos proclamando, poder determinarnos en esta mañana a seguir al Señor, a acercarnos, a mirarlo a Él y a no cesar jamás de alabarlo. Y alabanza no es solo cantar, lo que hagas para Él será tu alabanza. Podemos en esta hora ponernos de pie, póngase de pie y vamos a hacer que esta sea una alabanza, una espada de dos filos en nuestras manos para bendecir, para determinarnos continuar alabando, bendiciendo, sirviéndole, dándole sin mezquindad nuestra vida, nuestro tiempo, nuestros recursos, lo que hayamos recibido, nuestro servicio. Vamos a darlo al Señor. Y cuando sentamos que estemos como rodeados por el enemigo, con situaciones que nos quieran desenfocar, volveremos nuestra mirada al Señor y seremos alumbrados. Amén. Gloria a Dios, gloria al Señor. Dios no rechaza oración, oración es alimento. Y nunca vi a un justo sin respuesta o quedar en sufrimiento. Basta solamente esperar lo que Dios irá a hacer. Cuando Él levanta sus manos, es hora de vencer. Oh, simplemente alaba. Estás llorando, alaba. En la prueba, alaba. Estás sufriendo, alaba. No importa, alaba. Tu alabanza Él escucha.